Oye, y bueno, te queríamos hacer otra pregunta igual como relacionada un poco también a la obra, que bueno, la obra igual la lanzaron en un tiempo como de volver a la democracia, de volver a conectar con todo esto. Sí, es que igual es muy, muy interesante ese carácter que tiene la obra de como un poco sátira, que se ríe de todas estas cosas, o sea, bueno, no se ríe, pero se entiende que igual tiene un poco de comedia. Lo revolucionario que fue como eh, impactante que fue que ustedes pudieran como poner sobre la mesa un tema que era tan delicado en esa época. Un poco porque las obras que también se hacían en ese tiempo de este tema eran un poco más serias. Fue una obra que, en primer lugar, nosotros decíamos, si esta obra dura 3 meses en cartelera, ya era como lo más a lo que nosotros aspirábamos. No teníamos la sensación como de universalidad de la obra. Pensábamos de verdad que era una obra donde nosotros hablábamos de nosotros, contábamos nuestra historia y finalmente a quién le va a importar tanto la historia nuestra. Y resulta que en el fondo la historia nuestra no es solo nuestra historia, sino que es la historia de una generación. Entonces lo que pasó fue que la gente se identificó mucho con todo lo que pasaba ahí. Está lleno de niñitas que fueron agredidas por las monjas en esa época de su colegio, cabros que se sentían feos, o de estos cabros que hablaban en la época de la UP, de cómo miraban ellos, cómo no entendían nada, ¿me entendí? O sea, nosotros no podíamos creer que la sala estaba llena, 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 y la cola para entrar daba la vuelta a toda la manzana. O sea, aquí estaba la boletería, se daba la vuelta a toda la manzana, volvía a la boletería y seguía avanzando hacia allá y ya había gente adentro. O sea, tú decías, ¿qué, ¿cómo? ¿Cómo tanto? ¿Cómo le importa a tanta gente? Fue una experiencia súper bonita, súper marcadora, súper gratificante. Y dentro de eso, yo creo que también tenía una cosa, como dicen ustedes, que era una obra que tenía escenas, como por ejemplo la escena de la fiesta, que era una escena, no era una crítica terrible, pero era un poco reírse de cómo eran los dirigentes de izquierda de la época en que nosotros estábamos en la universidad, que eran así. Y además todos éramos un poco así, todos andábamos como, no sé, como con harta lana, como que no nos pintábamos las mujeres porque eso era frívolo. Ya, yo nunca pude perder el sentido del humor porque eso era algo que a mí me definía. Y para que ustedes cachen, yo una vez estaba en el casino del Campo Oriente, ¿eh? Y me estaba riendo, por nada, anda tú a saber qué, estaba a cagar la risa. Y de repente se acerca un amigo, me mira y me dice, compañera, ¿usted cree que en este país hay razones para reírse? Y yo le dije, chuta, compañero, sí. O sea, yo me voy a reír siempre y me parece que la risa además es un signo de sanidad. O sea, uno necesita en las peores circunstancias, en los peores momentos, en los peores escenarios, la gente busca la risa porque es un cable a tierra, es una manera de sobrevivir, es una manera de recuperar la esperanza. Era fundamental que alguien, que hubiera una persona que mantuviera el humor, porque es como una pulsión de vida eso también. Y no es que no pasaran cosas complicadas y dolorosas en el país, pero si uno está sintonizado con eso y nada más, no podía hacer nada, te inmovilizáis. Y además que había una cosa bien posera, como que siempre estaban súper ocupados, como que mucha reunión, mucho café, mucho cigarro, donde la gente repetía y se escuchaba hablar así. Bueno, como todas las reuniones y como todas las cosas relacionadas con la política son bastante aburridas. Pero en el fondo, claro, nosotros hicimos eso, que era un poco reírse de esa cosa como excesivamente densa, como... Y por otro lado, habían escenas que eran súper fuertes, que yo encuentro, por ejemplo, que también tenían un tono sarcástico, que es la escena de los CNI cuando están, o sea, cuando los canutos se ponen esto y empiezan, queremos agradecerle por habernos sacado a pasear, si no sé, por jugar a las escondidas, por toda esa cosa que evidentemente uno está hablando de las detenciones que se hacían, de los detenidos desaparecidos, de un montón de cosas, y termina, nunca, nunca los olvidaremos, muchachos. No vamos a olvidar eso que pasó. Lo decimos de esa manera, pero no lo vamos a olvidar. Pero uno funcionaba así, como en un espacio donde era muy así, donde había muchas cosas que tú no podías hacer, mucha formalidad. En realidad, si tú te ponías y o no te ponías rímel en la pestaña, no tendría por qué haber influido en tu compromiso con cualquier causa que fuera que tú estabas peleando, pero estaba mal visto. Cosas que nadie te decía, pero que se sabían. ¿Ah? Por eso que las minas
como de izquierda, de oposición, nos vestíamos pésimos, andábamos horrorosas. La falda de bambú, el chaleco de lana, matamos. Uy. Una vez hicimos una marcha que era de puras mujeres. Íbamos pasando y por el ladito acá había unos que estudiaban derecho, que eran como los de oposición, o sea, eran como la derecha, los de derecho, y uno le dice al otro, yo lo escucho, le dice, puta que son feas. Y yo miro para atrás y dije, puta que tienes razón. Realmente éramos un atentado a la estética. Y bueno, y así de polarizado estábamos. Entonces, uno estuvo en la época de la universidad donde así de polarizado era todo. Por ejemplo, nosotros hacíamos funciones de los zapatos negros y a nosotros nos gritaron comunistas y nos gritaron fachos. O sea, todos se podían sentir tocados, o la gente que tenía poco sentido del humor particularmente, había gente que le cargaba la escena en la fiesta, porque encontraba que cómo nos estábamos riendo los compañeros. Bueno, sí, pero nos estábamos riendo de una cosa que no era tan terrible, no estábamos apelando a, no sé, a la deslealtad, nada, nos estábamos riendo un poco de la forma. Pero sí, la gente se estaba acostumbrado a otro tipo de obra que no tratara de repente estos temas como o con humor o con sarcasmo. Bueno, pero así todo, tuvimos, pucha, estuvimos, no sé, como 3 años en la Católica, llenos, y recorrimos Chile, nos fuimos para afuera también. Y la verdad es que como que yo creo que es una obra súper icónica, porque en el fondo te habla desde un lugar súper cotidiano tal vez, de cómo fue la generación que vivió esa época. ¿Cachai? Que es un pedazo enorme de la vida de uno. Que es como, al final, ¿qué te pareció? No sé si viste la versión del 2023 que hicieron, como cómo comparáis las obras de ahora como versus la antigua, como qué diferencia encontraste, como no la pudimos ver, como si nos podía hablar un poquito de la nueva versión. Mira, para nosotros fue súper emocionante el remontaje de Quién me escondió los zapatos negros, porque además lo hicieron unos amigos nuestros muy queridos, que son más jóvenes que nosotros, pero con quienes nosotros hemos trabajado mucho, fueron alumnos nuestros, y además estaba, ponte tú, la hija de Rodrigo y la Claudia actuando, estaba la Cata Gallardo, que es la hija de la Pepi Velasco, Raimundo, que también es hijo de Rodrigo y la nena, que es mi ahijado, por cierto. Había mucha cosa, mucha imagen entre medio también, para apoyar un poco la época en que fue escrita la obra. Fue muy emocionante. Yo te diría que respetaron súper harto la obra porque no pretendía ser como un Zapatos Negros de ahora, no. Era Los Zapatos Negros actuado por cabros más jóvenes que hicieron aportes refrescantes, te diría yo, a la obra en términos musicales, porque muchos eran músicos, entonces hicieron cosas muy bonitas con eso. Pero yo te diría que la obra se mantuvo prácticamente igual, claro, con elementos de escenografía, musicales, qué sé yo, algunos puntos de vista distintos, pero en general fue bastante respetuoso de la obra original, que en el fondo era como un homenaje a la obra, no era una reinterpretación de Los Zapatos Negros. Claro, y yo no sé si se pensó en relación a los 50 años de la dictadura, pero como que calzó. Además que en el fondo verte tú, pero que no eres tú, alguien que cuenta tu historia, pero que no, ¿cachai? No es su historia, pero la cuenta como si fuera. Fue un homenaje súper bonito. Para nosotros quedamos muy contentos y muy agradecidos. Igual a nosotros nos da nervio, porque imagínate, yo dije, oh, qué atroz, imagínate que voy a ver el día del estreno y no me gusta, pero en realidad a todos nos pasó que no, fue súper emocionante. Termina la obra y nos hicieron subirnos al escenario y bueno, esas cosas que le pasan a uno cuando ya se está poniendo más viejo, que te hacen como homenaje, pero sí, fue súper bonito. Oye, en verdad, muchas gracias. Nos encantó la Sí, entrevista. en verdad. Como que tenemos demasiada información que vamos a poner en nuestro trabajo, no va a quedar, yo siento que va a quedar Sí, va a quedar bacán. súper bacán. Ya, pues, niñitas, ¿de qué? Ojalá que les vaya regio, que le pongan un 7 o de 6 para arriba, pues, oye. Ya, buenísimo. En En verdad, verdad, muchas Ya, pues, gracias. ¿de que te vaya qué, súper pues? bien.